quien te hiriere en una mejilla, y arrójale fuera de ti. Presta, y al que te roba tus cosas no se las demandes. Preséntale a sí mismo la otra, sin esperanza de recibir nada por ello. A todo el que te pida, dale, y a todo el que te dale, pida. Ten piedad de mí. Tú eres el hijo de David. Jamás había visto cosa semejante. ¿Lo oyes? Yo soy Leví, el recaudador de tributos. Sácale. Puedo seguirte. Me guíes. Tú has sido predestinado y escogido por mi Padre para un fin. Repartid los que para todos habrá. Sígueme. Bienaventurados los pobres. Haced sentar a esas gentes en el suelo por cuadrillas. Bienaventurados los misericordiosos. Traédmelos acá. Bienaventurados los que tienen puro su corazón. No tienen necesidad de irse. Bienaventurados los pacíficos. Dadles vosotros de comer. Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, por defender lo que es justo. Haced sentar a esas gentes en el suelo por cuadrillas. A vosotros que me escucháis, os digo yo, regocijaos, porque es la oveja descarriada de esta casa que yo haré volver al redil. Y a quien te hiriere en una mejilla, preséntale a sí mismo la otra. A todo el que te pida, dale. Y al que te roba, sácale. Presta la otra, sin esperanza de recibir la otra. Y arrójale fuera de ti. Pues así el que cogiere a un niño en nombre mío, a mí me coge. De ningún modo juréis sin justo motivo. Sed pues misericordiosos. ¿Qué esperáis, hombres de poca fe? Es misericordioso. Maestro, soy muy rico. Wow. Pues, ¿quién podrá salvarse? Todo lo que has dicho lo he cumplido. ¿Podré así alcanzar la vida eterna? Señor, bien ves que nosotros hemos abandonado todas las cosas. ¿Podré así alcanzar la vida eterna? ¿Cuál será pues nuestra recompensa? ¿Podré así alcanzar la vida eterna? ¿Cuál será pues nuestra recompensa? ¿Podré así alcanzar la vida eterna? ¿Cuál será pues nuestra recompensa? ¿Podré así alcanzar la vida eterna? Bien ves que nosotros hemos abandonado ¿Podré todas así las alcanzar cosas. la vida eterna? Ves que nosotros hemos ¿Podré así abandonado alcanzar todas la las vida cosas. eterna? ¿Cuál será pues nuestra recompensa? ¿Podré así alcanzar la vida eterna? Enséñanos también a orar como el será Señor. pues ¿Podré así nuestra alcanzar la vida recompensa? eterna? Padre nuestro que estás en los cielos, líbranos de mal. Amén. ¿Por qué piensas mal, María de Magdala? Bueno, aquí me tienes sola. Nunca es tarde para el que se arrepiente. Si por el reino de Dios dejas el de los hombres, mi Padre te premiará. Coja un cayado y la apalé. ¿Por qué me hablas así, Ramón? Porque eres la oveja que vuelve al redil. No, no puede ser. Yo no soy más que una pecadora. Calla, Rabí. Echa fuera de ti los 7 pecados capitales y la más grande alegría de su corazón. Rabí, no me atormentes más. Ya es tarde para mí. Yo ya no puedo alcanzar el reino de Dios. Tus muchos pecados te son perdonados porque has amado mucho. Que ama menos aquel a quien menos se le perdona. Ya puedes maldecir mi vida de pecadora. Así es. Despide al que te acompaña y entra. Yo nada tengo que ver contigo. Ya puedes lanzar contra mí tus injurias. El hijo pródigo regresa al hogar.
entra en la casa que te vio nacer, porque con la misma medida con que midiereis a los demás, se os medirá a vosotros. ¿Quién eres tú para hacerme reproche? Los cojos andan. ¿Con qué derecho me ordenas? No te ordeno. ¿Qué queréis? ¡A ti! Ya te advertimos la última vez que estuviste en Nazaret que si regresabas era condición de que no volverías a predicar tus doctrinas de loco. ¿Qué respondes? El Hijo del Hombre no tiene cabeza. En verdad os digo que si las raposas tienen madrigueras y las aves del cielo tiene la vida eterna. Las palabras del profeta Isaías se han cumplido ya. El Mesías enviado por Dios soy yo. Dios soy yo. Pues yo soy yo. Pues yo soy yo. Pues yo soy. ¡No puede ser! ¡Ese no soy! Yo soy. ¡No puede ser! ¡No te creemos! ¡No puede ser! Cierto que nadie es pescado en su patria y en su propia casa. Pero yo os digo que en Nazaret acumula el avaro y resplandecerá la cizaña. Que hoy crecen juntas las tierras del poderoso, pero mañana serán separadas violentamente. Que hoy se pescan en una misma redada el pescado rico y el malo, pero mañana será abandonado el pescado y llevado el rico por los pescadores. Que hoy vive y triunfa el ladrón, abusa el sacerdote, acumula el sacerdote, predica lo que no cumple el avaro. Pero mañana será por todos observada la ley del avaro, y las riquezas del avaro, y las tierras del avaro, y los graneros del avaro, y las prerrogativas del avaro serán repartidas entre el avaro y el poderoso, que tendrán pan, que tendrán sosiego, que tendrán amor y que tendrán madre. ¡Basta ya! ¡Fuera de Nazaret! ¡Loco! ¿Qué respondes? Que vaya todo tu cuerpo al infierno. Mirad que no despreciéis a alguno de estos pequeñitos, porque os hago saber que sus ángeles de la guarda en los cielos no tienen necesidad de irse. ¿Qué quieres de mí? Sí, señor. ¿Crees tú que yo puedo hacer eso que me pides? Haz que vea. Yo vine a este mundo a ejercer un justo juicio para que los que vean no vean. Que vaya todo tu cuerpo al infierno. Toma, Juan. Apartaos, no molestéis al maestro. Andad, niño. Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo estorbéis, pues mejor te está el que perezca uno de tus miembros. Más le valiera no haber nacido. Están siempre viendo la cara de mi Padre Celestial. Ay de aquel hombre que causa un escándalo. Es María de Magdala. Sí, Judas, ya sé, porque con la misma medida con que midiereis a los demás, se os medirá a vosotros. Regocijaos, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Pero maestro, si no es más que una pecadora. Ahí tienes a tu madre. Verónica, acércate. Dime, ¿quién es ese hombre de la túnica blanca? ¿No le conoces? No. Es Jesús el Galileo.
¿Qué haces en la casa de mis hermanos? Mujer, ahí tienes a tu hijo. En tu casa te espero. Te esperará en vano. ¿Qué dice Rabí? Y entra, porque has de quedarte aquí. Ya que vine, esperaré a que vuelva. ¿Por qué piensas mal, María de Magdala? ¿Y qué importa que los pueblos se alcen contra Dios y contra el enviado de Dios? ¿Qué te sorprende entonces, mujer? Seca tus lágrimas, mujer. Acalla tu corazón. Más lo que ha de ser, será. ¿Por qué me hablas así, Rabí? De paso, en camino hacia Jerusalén, a darte un abrazo y a predicar la buena nueva si hay ocasión de ello. ¿No lo dices tú siempre y en todas partes? No, no puede ser. Yo no soy más que una pecadora. Calla, Rabí, no me atormentes más. Ya es tarde para mí. Yo ya no puedo alcanzar el reino de Dios. ¿Qué te sorprende entonces, mujer? Pero es que tengo miedo. Todos están en contra tuya, el pueblo entero. Y mi padre te premiará. No, no. Echa fuera de ti los 7 pecados capitales. Cualquiera que se humillase como este niño, ese será el mayor en el reino de Dios. Para los hombres es esto imposible, y el celo mal entendido. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, mas hay de aquel que escandalizare a alguno de estos parvulillos, que entrar un rico en el reino de los cielos. Más le valiera no haber nacido. ¿Por qué piensas mal? Haced vosotros con los demás hombres todo lo que deseéis que hagan ellos con vosotros. Y sobre todo, déjame, mujer. Hijo. Hijo mío. No juzguéis si no queréis ser juzgados. Así que más os valiera retiraros. Levántate. Ven a mí, que soy la tentación. Señor. Señor. Marta, aquí tienes a tu hermana. ¿Por qué no viniste cuando te llamé? ¿Dónde le pusiste? Ven, Señor, y lo verás. Aquí es, Señor. Repártelo. Eso es una irreverencia. Lázaro, Horazal. Todavía te falta una cosa. ¡Milagro! ¡Milagro! Este hombre blasfema. Más os valiera retiraros. ¿Qué dice Rabí? Nada. Por aquí, señoras y señores. Es que yo también quiero ayudar a la señorita Socorro. Pues es que venía recordando que no se me olvide lo que me prometió. Sé que me quieren matar igual que mataron a mi padre. Pues presentarme a Blue Demon y a Super San. Por cierto que hoy en la mañana los vi ahí en su hotel. Ah, Rodrigo, bueno. Ay, esta bicicleta. Ahorita vengo, ¿eh? No, nada de mensajero. Van a creer que soy menso, pero Dios me ayuda. Pues sabe usted, señor Demon, yo... pues
¿Cómo le diría? Soy yo. ¿Sabes qué? Yo lo admiro mucho. Sí. Estoy a tus órdenes. Soy Manolín. Bien, Manolín. Yo también estoy a tus órdenes. Tengo entendido que la visitó anoche. No, señor. Veremos a la señorita Sofía. ¿Puedes acompañarnos? Sí, seré su guardaespaldas. Adiós, Manolín. Volvamos al hotel. Siempre suceden a las sombras. Yo creo que no lo vio porque por eso quiere hablar con él. Al sonar la última campanada de la medianoche. Está medio pelón. ¡Arre, bicicleta! Despache a esas gentes para que vayan a las poblaciones a comprar qué comer. Hijo mío. También tú lloras. Contén ya el raudal de tu llanto. Tú me hiciste bueno, Señor, que yo quiero llorar y sufrir por ti. Tú me hiciste bueno, Señor, que yo quiero llorar y sufrir por ti. Tú me hiciste bueno, Señor, que yo quiero llorar y sufrir por ti. Ten valor, María. Ven. Tú me hiciste bueno, Señor, que yo quiero llorar y sufrir por ti. Tú me hiciste bueno, Señor, que yo quiero llorar y sufrir por ti. También tu raudal de tu Deja que llore en tus brazos. Tus lágrimas son gotas de sangre de mi corazón herido. hijas de Jerusalén. No lloréis por mí. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Tú eres el hijo de David. ¡Adelante! Perdónalos, porque no saben lo que Mujer, ahí tienes a tu hijo. Imperdonable. Ahí tienes a tu madre. ¡Sálvate a ti mismo! Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios mío. Tengo sed.
La dejes sufrir. Tengo miedo, Isabel. La mansión de las 7 momias. Y si no les gustó, que vayan y que chinguen.